Rolando Panchana, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, está en nuestros estudios. Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Gracias por la entrevista. Vamos a nuestro tema. La prohibición de la censura previa es uno de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de la República. Según el artículo 424 de la Constitución, prevalecerán sobre la Constitución las disposiciones más favorables de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que se pretende, según la cuarta pregunta de la consulta popular, incluir en la ley de comunicación una disposición que viole ese tratado al establecerse que el Consejo de Comunicación, dice, norme la difusión de contenidos en los medios de comunicación que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios? Eso tiene que ver con normar contenidos, eso es una censura previa. A ver, doctor. Diga. Vamos a tomar la Constitución. Artículo 18, numeral primero, ahí se dice claramente, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general. Por lo tanto, el tema de censura previa no va, porque la Constitución expresamente lo prohíbe. No puede haber censura previa en este país. Artículo 19, numeral segundo. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa, política y toda aquella que atente contra los derechos. Esto está en la Constitución. Lo que está preguntando el presidente es, ¿está usted de acuerdo que un Consejo de Comunicación creado por ley norme esto, lo regule? Es decir, está preguntando el presidente, ¿está de acuerdo en que sea un consejo quien haga esto? Porque ¿quién lo hace ahora? No lo hace nadie, pues. Pero eso está ya regulado, porque por eso le digo que viola la Carta Interamericana ¿Dónde? de Derechos Humanos, porque esta carta señala muy claramente en el numeral 5 del artículo 13, que lo reproduce uno de los artículos de la Constitución que usted leyó, que la prohibición de esos contenidos es para propaganda, como la que difunde el gobierno, por ejemplo, y particulares, por ejemplo, pero no para noticias. Entonces, ¿qué es lo que dice el tratado? Dice, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive raza, color, religión, idioma o origen. Pero ya no es necesario con eso. O sea, ¿qué más es lo que quieren normar? Ese que es el problema. A ver, doctor, muéstreme en la Carta Interamericana si dice quién debe hacer eso. ¿Quién lo debe hacer? Perdón, pero si está regulado en la Carta Interamericana, si está establecido en la Constitución, el Consejo de Comunicación lo que tiene es que velar porque se cumpla la Carta Interamericana, pero dice cuando norme, o sea, al poner usted en manos de un órgano subalterno esta normatividad, está usted abriendo una brecha para que esa disposición tan clara y tan precisa pueda desviarse. Ese es el problema. No, porque el artículo 19 de la Constitución dice se prohíbe la emisión de publicidad también. Está perfectamente en concordancia con lo que estamos hablando. Por eso, pero si ya está, ¿por qué lo preguntamos? Si ya está, ya está. Porque no hay quien lo haga, doctor. El problema es que usted no me dice, porque no me puede decir, porque la Corte no dice quién lo debe hacer. La Constitución tampoco dice quién lo debe hacer. Hay una ley de radiodifusión y de televisión de donde se establecen esas normas. A ver, y eso es solamente para los medios que están en el espectro, no para el resto. Y hoy, por ejemplo, tenemos medios escritos, tenemos una serie de otros medios alternativos. Entonces, aquí usted no me responde, porque no se puede, y lo que el presidente le dice al pueblo, que es el mandante, ojo, estamos consultando la opinión pública legítima. La opinión pública no la tengo yo, no la tiene usted, no la tienen los opinadores, no la tienen los editorialistas, la tiene el pueblo. Estamos yendo a la opinión pública y le estamos diciendo, a ver, ¿quiere usted que un Consejo de Comunicación por ley tenga la atribución de regular esto, sí o no? Punto, se acabó. Pero es que ya está regulado. El problema es que el presidente está preguntando algo que ya está regulado. Es que está clarísimo. ¿Usted cree que se necesita algo más ahí? Lo que se necesita es que el Consejo de Comunicación aplique lo que está regulado en la Carta Interamericana, nada más. Se necesita decir quién lo hace y cómo lo hace. Estos son principios conceptuales, normas que regulan principios, que establecen conceptos generales, no el organismo que lo hace. Entonces, ¿usted cree que un
Pero eso se necesita preguntarle al pueblo, eso es lógico que esté de cajón en una ley, pero que la ley no puede decir es que ese consejo norme, cree criterios, cuando las normas y los criterios están en la Carta Interamericana, están en la Constitución, hay que reproducir los artículos de la Constitución o de la Carta Interamericana y nada más. De que los haga el consejo, está bien, pero que sea un consejo independiente, que no esté en la ley, que no haya juez y parte, porque ese es el problema de fondo. Vea, doctor. ¿Por qué no pregunta eso, de que no sea juez y parte? De que el gobierno no puede ser parte de un consejo de comunicación cuando el gobierno es el mayor propietario de medios de comunicación del país. Eso debería preguntar. Pero doctor, bueno, eso dígaselo al presidente, porque yo no estoy preguntando eso. O sea, el presidente le está preguntando al pueblo, y estamos claros que tenemos que esperar que la Corte Constitucional diga de su criterio. Si la Corte Constitucional en Colombia le dijo no a Uribe, ¿por qué no le puede decir la Corte Constitucional ecuatoriana no a Correa? Es una pregunta que considera que no es pertinente, pero a ver, el verbo rector de la pregunta es lo importante. El presidente lo que está preguntando allí es que si el pueblo está de acuerdo con que exista por ley un Consejo de Comunicación que norme esto que está en la Constitución. Nada más, no le estamos diciendo, usted está a favor de que tenga el resto de la película no está ahí. ¿Cuál es el resto de la película? Mañana aprueban una ley de comunicación. Por ejemplo, que en esa ley no se establezca nada anormal. Se aprueba con mayoría una gran fiesta, bailan el trencito. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el presidente la va a vetar y el presidente, él va a incluir las normas que a él le da la gana, basado en que el pueblo dijo de que el Consejo norme eso. Y dice, como la ley, como la Asamblea no lo puso, lo pongo yo. Ese es el problema. Vea, volvemos a este tipo de criterios que son subjetivos. De enero acá, del 1 de enero acá, las leyes que hemos tramitado en la Asamblea y que son súper difíciles, súper complicadas, súper densas, la ley de educación, la ley de tránsito, por ejemplo, han salido con un consenso espectacular. 2/3 partes en un caso, casi unanimidad en la otra. La ley de heroínas y héroes por unanimidad. Entonces no estamos hablando de que es imposible en la Asamblea generar consensos. Obvio que la discusión de la ley de comunicación, por esta pregunta del presidente, si la Corte la califica, entonces se posterga hasta que el pueblo emita su criterio y nosotros tendremos que ser obedientes al mandato del pueblo en consulta. Ahora, el que no esté de acuerdo, que haga campaña por el no, se acabó. Bueno, en todo caso, está claro que la pregunta la presentó el presidente, la Corte tendrá que calificarla y ya veremos cómo lo califica la Corte, que es su misión velar por que se aplique la Constitución. Le agradezco, licenciado, su participación en Contacto Directo. Igual a usted, doctor. Steffi.